¿Cómo dejé de vivir cheque a cheque sin ganar más dinero? Vivir cheque a cheque no es libertad, es estrés constante, es miedo. Y un miedo que no se va. Yo lo viví por años. Antes de que termine este video, vas a aprender cómo dejar de vivir cheque a cheque sin ganar más dinero, usando un solo cambio práctico. Separar tu dinero por tiempo, no por esperanza. Yo en aquel tiempo era madre soltera, tenía 3 hijos, cero plan, hasta que aprendí algo que cambió todo. No necesitaba ganar más, necesitaba separar mejor. Vivir día a día era pesado, no tenía rumbo, no tenía libertad. Era madre soltera, con 3 hijos y con miedo constante. Miedo a perderlos, miedo a fallarles, miedo a no poder mantenerlos. Mis decisiones no las guiaba el plan, porque no tenía un plan. Las guiaban mis emociones. Compraba, pagaba, complacía. Y el dinero nunca alcanzaba. Nunca me sentaba a calcular. Nunca miraba bien los números. Hoy sé por qué. Era estrés, era trauma. Tener a mis hijos aquí conmigo era crucial. Y los había perdido varias veces durante 7 años. Eso me marcó. Quería tenerlos, quería complacerlos y el dinero pagó ese miedo. El momento de quiebre. El quiebre llegó en el 2008. Ya tenía casa. Un año después llegó la crisis. Mi sueldo bajó, menos viajes, menos dinero. Yo cobraba por viaje porque era camionera. Y los viajes desaparecieron. Ahí me cayó la realidad encima. Me sentí avergonzada conmigo misma. Pensé, si hubiera planificado mejor, no estaría así. Pero no tenía claridad, solo cansancio y miedo acumulado. La resignación. El realista derrotado. Y en algún momento dejé de pelear. Me dije, así es esto. Esto es lo que me tocó. Pensé que vivir de día a día o cheque a cheque era el precio de ser madre soltera. Que las personas como yo no salían adelante, que solo sobrevivíamos. Empecé a creer que el ciclo era permanente, que no había salida, que yo lo había intentado todo. No era pesimismo, era cansancio disfrazado de realismo. Y ese tipo de resignación es el que más duele, porque no peleas, no buscas, solo preguntas, solo aguantas. Y yo aguanté por años. ¿En qué se iba el dinero? El dinero se iba en lo básico, la casa, mantenimiento, comida. Las facturas eran normales, pero los antojos, ahí se iba lo poco que quedaba. No era exagerado, era constante. Pizza aquí, un juego allá, pequeño, pero repetido, cada semana, sin falla. Y yo decía, me arreglo el próximo cheque. Esa era la gran mentira. Nunca se arreglaba. Los hábitos que me atraparon fueron simples. No mirar números, evitar cuentas, usar tarjetas como muleta, patear el problema. Cheque tras cheque. Tenía miedo de separar el dinero, miedo de confirmar algo, que había cometido un error. Comprar una casa sola, criar 3 hijos sola, ese miedo me paralizaba. Cuando todo empezó a cambiar cuando me casé. Y no fue porque entró otro cheque. Cuando nos conocimos, él también tenía deudas. Casa, carro, pagos. La diferencia no fue el ingreso, fue la dirección. Yo tenía una visión clara. Yo no quería deudas, pero no tenía cómo pagarlas todas. Él no traía esa visión, pero sí traía disciplina. Le gustaba tener orden en su vida y disciplina. Lo que yo también me gustaba, aunque no tenía los recursos para lograr el sueño
de no tener deudas. Y los dos decidimos caminar juntos. Caminar en el camino de hacer que las deudas se desaparecieran. Empezamos a ver el dinero juntos sin esconder nada. Yo tenía una visión clara, cero deudas, ni siquiera la casa. Él trajo el plan y combinamos nuestro amor por la disciplina. Y lo primero que hicimos fue esto. Nos pagaban cada 2 semanas. Así que no dividimos el dinero en meses, lo dividimos en tiempo. Y en nuestro caso, fueron 2 partes. La primera, para sobrevivir sin miedo. La segunda, para no llegar ahogados al próximo cheque. No es la cantidad, es el orden. Si te pagan cada semana, separa por semanas. Si te pagan cada 2, separa en 2. Si te pagan una vez al mes, separa en bloques de tiempo. El principio es el mismo, no mezcles todo. Ya no era un solo cheque que desaparecía en 3 días. Eran 2 partes, 2 momentos, 2 decisiones. Hasta que separamos nuestro dinero por semanas, no cambió nada. Dejar de improvisar es igual al primer paso para dejar de sufrir. Ese simple acto rompió la resignación, porque ya no estaba aguantando, estaba construyendo. El alivio no tomó años, tomó semanas. Cuando hay plan, la ansiedad baja rápido. Y cuando la ansiedad baja, la esperanza vuelve. Detente aquí un momento. No sigas escuchando sin hacerlo. Pausa el video. Toma una hoja. Escribe cuántas veces te pagan al mes. 1, 2, 4. Ahora divide tu próximo cheque en ese mismo número de partes. No con números exactos, solo bloques. Esa simple división ya le baja el volumen a la ansiedad. No resolviste todo, pero dejaste de improvisar. Y ese es el primer alivio real. Las señales de que ya no vivía del día al día o del cheque al cheque. Yo no tenía miedo de los números. Aprendí a decir no, incluso a mis hijos. Les enseñé a ganarse los extras con colaboración. El miedo constante desapareció. Había dinero de emergencia y todo empezó a caer en su lugar. No salí de ese ciclo con más dinero. Salí con estructura, porque la claridad quita el caos y el caos es lo que te mantiene atrapado. La resignación que sentí por años se convirtió en posibilidad. Ya no pensaba, esto es lo que me tocó. Pensaba, esto es lo que estoy construyendo. Si estás viviendo de cheque a cheque ahora mismo, quiero que sepas algo. No es porque ganes poco, es porque todo está mezclado. Y si te sientes resignado y piensas, así es esto, no hay de otra. Yo también lo pensé, pero ese pensamiento es una trampa, porque la resignación no es realismo, es cansancio sin dirección. Separar no es complicado, pero sí requiere que te sientes con la verdad, que mires los números, que dejes de patear el problema. Yo viví años pensando en el próximo cheque que me iba a salvar. Nunca me salvó. Lo que me salvó fue dividirlo, darle nombre a cada parte y dejar de improvisar. Claridad es más grande que esperanza falsa. Estructura es más grande que dinero. Dirección es más grande que resignación. Si yo pude salir de ahí siendo madre soltera, en crisis, con miedo, sintiendo que no había salida, tú también puedes. Pero empieza hoy. Separa tu próximo cheque en semanas y observa cómo cambia tu mente. Porque cuando dejas de improvisar, dejas de sufrir. Y cuando dejas de resignarte, empiezas a vivir. En el próximo video voy a mostrar por qué mucha gente que deja de vivir cheque a cheque igual vuelve a sentirse ahogada. No por falta de dinero, sino por errores invisibles que se repiten. Ese video es el que evita que este avance se pierda.